Ok, continuando con el tercer video, lo que vamos a hacer ahorita es crear ya nuestro controlador, que va a tener una clase servlet, al cual le vamos a denominar servlet contactos, y va a estar dentro del paquete controller. Le damos next. Vamos a cambiar esta URL solo por contactos, porque es a donde vamos a redirigir mediante un formulario. Luego estos ejes van a estar contenidos en una carpeta view. Es por eso que lo digito de esta manera. Este va a ser mi siguiente URL. Le doy next. No voy a necesitar de un toPost ni un toGet, dado que el service contiene esos dos. Que no me genere constructor superclases. Y le doy terminar. Y aquí lo que voy a hacer, proceder a implementar lo que es mi servlet. Lo voy a implementar y luego lo voy a explicar paso a paso. Ok, nos falta una clase que se llama tools, el cual lo voy a crear en este momento, el cual nos va a ayudar para lo que es el convertir, ya sea de un string a un integer o de un string a un double. Lo voy a llamar convierte y que va a estar dentro del paquete tools. Nuevamente lo voy a pegar y voy a pasar a explicarle. Esta clase es la clase que nos va a convertir desde un string hacia un integer. Por lo tanto, va a recibir un parámetro que va a ser un string y va a estar contenido dentro de un método del tipo estático. ¿Por qué estático? Porque esto me permite que la clase no necesite ser instanciada para poder llamar este método. Basta con escribir el nombre de la clase y hacer referencia al método, que ya lo veremos en el servlet. Ahora, lo que necesitamos ahora es declarar el parámetro o la variable de retorno. Dado que esto no es del tipo void, es un método de retorno del tipo integer, declararemos acá nuestra variable. Luego verificamos que el parámetro de entrada string sea distinto de null. Si es distinto de null, si realmente existe un parámetro a convertir, que proceda a hacer eso mediante un try catch. El try catch lo que va a hacer mediante el integer, llamando al método valueOf, pasando ese parámetro, lo que va a hacer es transformar esa variable string en un integer, y eso es lo que nos va a devolver. Ahora, si en caso surge un error, lo vamos a capturar con el catch. Lo capturamos con el catch y lo vamos a mostrar como exception en un mensaje de error. O no necesariamente, ¿no? Pero nos va a capturar el error. Lo mismo para el double, va a ser un método del tipo estático para que sea invocado sin necesidad de ser instanciada la clase. Basta con solo escribir la clase y esta referencia a este método. Recibimos nuestro parámetro de entrada, o definimos nuestra variable salida, que tiene el tipo double, el mismo tipo del método, y lo retornamos. Verificamos de que efectivamente se haya recibido un parámetro de la cadena string y se procede a lo que es la conversión mediante double.valueOf y pasando el parámetro ese. Guardamos estos cambios. Ahora nos dirigimos al servlet. En el servlet, recordar de que estos parámetros estos parámetros fueron definidos a la hora de crear servlet, dado que esto va a ser nuestra URL, el cual va a ser señalados desde nuestra vista o hojas JSP, que es con lo que vamos a trabajar. Dentro de service, dado que esto permite recibir tanto un doPost como un doGet, vamos a definir nuestros parámetros o variables
que van a ser 3. Mejor dicho, atributos. No. Bueno, son variables, ok. Estas variables van a recibir desde, en este caso, un request.getParameter hace referencia al valor que va a ser traído desde la hoja JCP. Ese parámetro lo vamos a traer desde la hoja JCP mediante un request. Mediante esta sintaxis. Y esa la vamos a almacenar dentro de acción. Y esa acción es el cual se va a testear o se va a evaluar en un switch. Si por ejemplo esta acción recibida mediante un input, mediante un tag input dentro de un formulario es del tipo query, lo vamos a en este caso. Ahorita vamos a explicar esto. Este mensaje va a servir para poder identificar los errores que se van a producir, ya sea bien al tratar de ejecutar una sentencia SQL mediante el paquete DAO que se encuentra en la clase servicio implementada, y en caso surja un error que no capture este string, esta variable, y que nos pueda permitir mostrarla. Lo otro, el que está acá, el direccionar, es aquel que nos va a permitir direccionar a qué hoja vamos a retornar luego de hacer un proceso que nos ha solicitado. Okay. Y esto de acá es para instanciar lo que es los métodos de los servicios implementados, mejor dicho, de los métodos implementados. Es por eso que lo definimos como de la interfase service, una variable interfase service, pero va a tener la instancia de lo que es servicio contacto simplemente, que pertenece al paquete DAO. ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a ver el primer caso, el caso query de listar. Para el caso query de listar, lo que necesitamos es crear una variable que sea lista del tipo listContactos. ¿Por qué? Porque desde servicios o desde service, que nuestra variable de este tipo, vamos a instanciar el método contactos query, el cual ya lo habíamos visto previamente en el servicio implementado que se encuentra dentro del paquete DAO. Llamamos, lo almacenamos y preguntamos si lista es distinto de nulo, o sea, tiene un valor. Lo que hacemos es proceder a pasar ese valor lista, esa variable con los valores almacenados, registros almacenados, pasarlo a una variable list. Recuerden que esto viene así, esto viene de aquí hacia aquí. Entonces lo que vamos a hacer es almacenar ese conjunto o ese grupo de registros, o por así decirlo, como una tabla, almacenar una variable list que luego la vamos a agregar a la hora de mostrarla. Luego, si en caso no, la lista fuera null, que nos muestre un mensaje. ¿Y quién es este mensaje? Este mensaje es aquel servicio que al cual configuramos un mensaje. ¿Se acuerdan que hicimos un get y setter para poder capturar los posibles errores que se puedan capturar, ya sea cuando intentamos hacer un insertar, un listar, un eliminar, un actualizar, o en este caso un listar? Un clásico error puede ser que error en conexión, ya sea por una mala conexión con el driver, URL, o el nombre mal escrito de la base de datos, o el estado de procesión mal digitado. Todo eso se va a capturar acá. ¿Y luego qué? Y luego lo almacenamos en mensajes, esta variable del cual habíamos definido acá, el cual esto más abajo se va a mostrar cómo es que esto se va a deployar en una vista como un alert. Si todo está correcto, todo ha sido ok, si todo es ok, lo que hacemos es proseguir a esto, al direccionar, y vamos a direccionar
hacia esta lista, hacia esta vista que va a ser un JCP, donde vamos a establecer nuestro contacto query. Así es como vamos a denominar la lista de query de listar. Ahora vamos a ver el caso de insertar. El caso de insertar es similar, como ya anteriormente, no similar, no análogo, como ya les he dicho, al actualizar. O sea, varias cosas se van a repetir y solo en ciertas palabras se van a sufrir algunos cambios, pero si entiendes la idea, fácilmente vas a entender la idea de lo que es el actualizar. Ok, veamos. Si estamos en el caso insertar, para eso necesitamos definir una variable. Esta variable es contactos, de la clase contactos. La vamos a instanciar para poder de esa manera setear los valores, almacenarlos para luego pasárselo a lo que es el servicio, que es una instancia, recuerden, del servicio implementado del método DAO. Okay. Pero algo que tener en cuenta antes de eso es esto de acá, esto de aquí. ¿Quién es verificar? Verificar viene a ser un método el cual me va a permitir hacer unas restricciones de que se hayan ingresado correctamente los valores. Para ello vamos a citar de dos parámetros. Request, que me va a traer los parámetros desde la vista mediante, como ya anteriormente se lo había enseñado, mediante un request.getParameter. Dentro de ello insertamos los valores, que siempre va a ser un string traído desde la vista. No olviden, todo lo que traigamos a la vista siempre va a ser un string y va a ser considerado como un string. Vamos a tener ese parámetro, el request, que se encarga de traernos los parámetros de la vista, y el contacto es para poder setear esos valores en contactos. Ok, vamos a ver quién es verificar. Control y señalamos, clic y nos manda a verificar. Bueno, no lo hace, pero debería mandarnos acá. Ok, ya. Vamos a ver aquí. Este es el método. Es un método privado. Es un método privado que pertenece a esa clase, que recibe estos dos parámetros. Este aquí, el cual me trae los datos de la vista, y este que va a configurar los datos en contactos. Ok. Declaremos un URL para que nos vaya concatenando los mensajes de errores que se puedan suscitar mediante un listar. Recuerden que UL es un tag que pertenece a lo que es este HTML, y mediante un UL y dentro de un tag li me permiten iterar. Es una iteración algo así como es como ponerle, o sea, como unos items donde voy a poder digitar más cosas y así. Ok, ya. Ajá. Ya, ok, continuando con esto, lo que hacemos ahora es definir nuestros parámetros que van a recibir desde el request, desde las vistas, los parámetros. Por ejemplo, el ID va a recibir este parámetro de ID mediante un request, y luego va a ser transformado mediante un convierte, el cual ya vimos indicado anteriormente. Justamente va a permitir convertir ese parámetro, dado que siempre vamos a recibir desde un JCP o una vista un string, lo vamos a convertir en un entero a este tipo. Lo mismo para los demás. Declaramos una variable del tipo string para nombres, una variable tipo integer y tipo correo. Si en caso esta variable es del tipo string y necesita hacer un cambio de, digamos, de tipo de variable, lo hacemos mediante su convierte. Si no, simplemente lo dejamos así, dado que la vista siempre se va a traer un string. Luego, ahora, lo que hacemos es un testeo. Si nombre es distinto de null y no hay espacios en blancos,
o los espacios en blanco son ceros. Si es igual a null o esto, lo que vamos a hacer es indicar un ítem que nos va a indicar que verifiquemos que haya ingresado correctamente el nombre. Si no, procederemos a hacer esto. Si no, ahora testemos para el celular. Si el celular es igual a null o el celular es cero, no hay ninguna cantidad digital, recuerda que es un entero, no hay ninguna cantidad digital, que entonces nos indique esto. Y así. Lo mismo para el correo, que nos indique si hay un valor que nos ingresó correctamente, si en caso es null o hay espacios en blancos. Ya. ¿Por qué un if? Porque va a testear este primero y luego este y este. No es que este y luego salta. Eso sería en el caso if else, pero no es, dado que es un if, tenemos que hacer todo esto. Y conforme vamos haciendo, si en caso esto suscitó, se va a adherir a la lista de los ítems. Y así, si en caso los tres errores se han suscitado, los tres van a adherirse a la lista y se van a mostrar por el alert. Si en caso todo ha sido correcto, no ha habido ningún problema, no ha habido ningún if, todos saltaron los if, no llegaron a ingresar para mostrar este mensaje, lo que vamos a hacer es setear esos valores contactos.setID y pasamos esa variable que lo hemos recibido desde aquí. Procedemos a setear esos valores y así sucesivamente. Una vez seteado, vamos a preguntar esto de acá, hacemos esta consulta y preguntamos si el mensaje es distinto a lo que se recibió. Si es igual a lo que se recibió, entonces quiere decir que no ha habido una concatenación con estos valores, por lo tanto mensaje es igual a null, y lo que retorna, porque esto es un tipo de variable de retorno del tipo string, lo que nos retorne va a ser null. Caso contrario, nos va a retornar un valor que va a ser la concatenación, va a ser el cierre de esto, dado que va a tener almacenado esto o los tres, y va a tener que cerrarlo y formarnos una lista, algo así como esto. Va a haber valores, va a haber valores, va a haber valores y va a haber valores. Es lo que vamos a retornar. Ya, ahora como ya sabemos quién es él, vamos a pasar aquí a insertar. Vamos a continuar. Como ya sabemos quién es, preguntamos como si en caso el mensaje ha sido null, porque es un método del tipo retorno de null, de tipo retorno string. Si es null, lo que hacemos es proceder con lo que es el servicio. El servicio lo que hace es instanciar a ese método contactos ints y pasarle ese parámetro, que es este de acá, que se lo vamos a pasar ya seteado con los valores. Si en caso esos valores, si en caso surge un problema dentro del método contactos ints en el paquete DAO donde están las clases implementadas, que nos capture ese error, sirve que capture ese mensaje mediante getMensaje y se lo pase a mensajes. Entonces preguntamos si en caso hay ese error, si ese es distinto de null, entonces lo que va a hacer es, si es distinto de null, lo que va a hacer es configurar estos parámetros que hemos pasado, los va a mantener, los va a mostrar en la lista, se los va a pasar a la lista, se los pasa a la lista, se los pasa a la lista y es direccionado, como les había dicho anteriormente, y lo vamos a direccionar hacia contactos ints, que no salga de esa hoja de insertar contactos hasta que no se haya solucionado el error. Caso contrario, si no hay ningún mensaje de error en esa parte luego de hacer la inserción, si no ha habido ningún error, entonces lo que va a hacer es direccionar hacia la hoja
consultar a la hoja, hacia la hoja listar, donde está nuestra lista o nuestra tabla de registros. Todo eso siempre y cuando el mensaje recibido por parte de verificar haya sido nulo. Si en caso, si ha habido un mensaje con respecto a esto, lo que vamos a hacer es un else y dentro de ese else nuevamente vamos a capturar esos errores y los vamos a mostrar en contactos y lo vamos a vamos a permanecer en esta hoja, y ese mensaje mediante un alert va a ser mostrado mediante un alert en esa hoja de contactos ints en SJCP. Ahora vamos a lo que es el consultar, o en este caso find, ¿no? Que es un buscar o algo así. Ya, dentro de este case o este caso declaramos nuestra variable contactos, el cual nos va a permitir pasarle todos los valores de un registro de la base hacia este valor, y este valor poder mostrarlo en la hoja de actualizar. ¿Ok? Entonces vamos a explicar. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es definir la variable que va a recibir ese parámetro, que recuerden que para consultar necesitamos el parámetro ID, y ese ID es traído desde la vista mediante un request get parameter, y es convertido en un integer, porque lo que necesitamos es un entero, no un string. Luego de haber convertido, lo almacenamos en el ID integer, luego testeamos si es distinto de nulo. Siempre hay un parámetro recibido. Lo que hacemos es procedemos a lo que es contacto, entonces se va a almacenar ese valor, ese ID recibido se le va a pasar al método contacts find, le pasamos ID invocado por el método service, ya sabemos quién es service, se lo pasamos a contactos lo recibe. Si contactos lo recibió sin ningún problema, entonces contactos va a tener un valor almacenado, va a tener un registro en sí. Recuerden que un registro está compuesta por la cantidad de campos que corresponden a esa tabla. Ya, una vez almacenado en contactos, lo que hacemos es nuevamente que contactos sea transferido hacia esto de acá mediante un método de request. Request va a llamar al método setAttribute. SetAttribute lo que hace es configurar este valor hacia una variable string. Eso de aquí se va a mostrar ya en la hoja JCP. Para este caso se va a mostrar en la hoja JCP contactos update.jcp. Si en caso todo ha salido bien, si en caso todo ha sido como esperábamos. Caso contrario, si en caso no se hubiera recibido nada por X motivos, lo que tenemos que hacer es capturar ese error. Así que hacemos que el service mediante un get mensaje capture ese error, ya sea porque ese ID no existe o ese ID fue mal digitado, pero sí recibido, porque estamos dentro de que sí se ha recibido. Entonces ese mensaje sea capturado y que sea mostrado en esta en la parte en la hoja de contactos query, donde está nuestro listar, que aún no se mueva de ahí, porque lo que hacemos es darle clic ahí para que luego nos redireccione o nos direccione hacia la hoja de actualizar, pero no, mientras que no se haya recibido un correcto parámetro, no se mueve ahí, y que es más que en la parte de abajo nos aparezca el mensaje de alerta donde se ha suscitado el error.
Si el caso hubiera sido de que no se hubiera recibido ese ID, porque se está recibiendo el null, como ID null, un ID vacío, que nos pase este mensaje y nuevamente que se mantenga en la hoja query, que no salga de ahí hasta que no se corrige ese error. Ahora pasamos a lo que es el update. Para el update, como ya anteriormente le había indicado, es casi similar a lo que es el insertar. Declaramos nuestra variable contactos. Ya anteriormente habíamos declarado dentro del insertar la clase que hace referencia a esta variable, y esta variable ahora le instanciamos este parámetro que es pasado aquí, y este valor que es justamente mediante el verificar. Mediante el verificar lo que hacemos es, mediante este parámetro, traer los parámetros de la vista, y configurar contactos con los parámetros correspondientes. Por ejemplo, si es un valor traído, es un nombre de la vista y que va a ser configurado en contactos, tiene que ser con set nombres seteado. Luego acá preguntamos, hacemos la consulta. Si no ha surgido ningún error, luego de traer los valores desde verificar, hacemos todo este proceso. Al realizar todo este proceso, verificamos que, bueno, antes de verificar vamos a hacer esto. Esos contactos son transferidos aquí dentro del update, dado que ya estamos en la hoja dentro del update, y lo configuramos. Seteamos esos valores para que sea actualizado, para que haga conexión con la base de datos y de esa manera inserte. Si todo está bien, el mensaje que recibamos mediante un service.get mensajes sea null. Caso contrario, se va a tener un valor distinto de null. Si es distinto de null, lo que vamos a hacer es mantener todavía esos valores mediante un request set attribute, hacer que esos valores sean pasados a esta variable string, y esa variable string sea mostrado en nuestra hoja contactos update, que no se mueva ahí hasta que ese error no sea corregido. Caso contrario, si ese error si el mensaje recibido por parte, o sea, se ha logrado una correcta actualización, no ha habido un mensaje a la hora de actualizar esos valores hacia la base de datos, que simplemente nos direccione hacia la lista query donde están los registros tabulados. Pero ¿qué pasaría si lo que es el mensaje de verificar ha obtenido un error? Si ha obtenido un error, que esos errores sean capturados y sean almacenados en la variable contactos, y que sean seteados, o sea, mediante un request set attribute, sean pasados esos valores aquí para que nuevamente sean mostrados en esta parte de aquí, en el direccionar, y que no se mueva hasta corregirlo. La diferencia entre este y aquí, déjame ver, entre este de aquí, este error de aquí y este error de aquí, es que este es un error suscitado en la base de datos, o sea, al tratar de hacer una transacción hacia la base de datos, mientras que este error es suscitado al tratar de ingresar los valores. Es un error de sintaxis. Por ejemplo, ingresé un valor no correcto. Por ejemplo, para el caso del número telefónico en mi país son 9 dígitos, pero si tú insertaste más de 9 dígitos, te va a mostrar ese error. O si en caso no ingresaste un número de 9 dígitos, ingresaste no sé, letras en vez de dígitos, entonces te va a capturar ese error y te lo va a mostrar acá. Esa es la diferencia entre uno y el otro, en que esto solo hace referencia a los errores que se ha suscitado en las transacciones. Ahora vamos a eliminar. En eliminar necesitamos recibir el parámetro para poder eliminar. Nuevamente recibimos con get parámetro, lo convertimos en un entero. Ya definido este entero en consultar como un integer. Testeamos si es entero, no es, si se ha recibido un valor. Si se ha recibido, lo que hacemos es llamar al service, llamar al método de service, que es contact, y pasar así para proceder con la eliminación. Si se ha suscitado un error, que lo capture. Si no,
es null. Entonces, si se ha suscitado un error, que lo capture, y ese mensaje error va a ser configurado aquí. Y justamente los mensajes van a ser configurados aquí para que salga un malware. Si ha suscitado el error, se configura. Si no, simplemente lo que se va a hacer es pasar simplemente como un null, o sea, no se va a mostrar el alert. Caso contrario, si no se ha recibido el ID, que te muestre no se ha recibido el ID del contacto, y que este valor sea el que se va a mostrar mediante un alert en el query donde nos encontramos en ese momento. En el eliminar se va a encontrar en la parte de la hoja de query, no contactos query, y que se permanezca ahí, que no se mueva, que se direccione ahí. De alguna manera eso ya sería irrelevante, no debería estar, porque dado que acá ya lo estoy manifestando, ¿no? Como es de alguna manera, aquí sí o sí va a tener que retornar. Entonces podríamos evitar esta línea, ¿ok? Como dice que esta línea ya no debe estar. Ya. Si en caso lo que ingresamos con el switch fue un caso desconocido, por ejemplo, en vez de del le puse el de eliminar, entonces aquí hay acciones no reconocidas. Ahora vayamos a esto último, ya, que es cómo vamos a mostrar el alert. El alert es, si existe un mensaje distinto de null, lo que vamos a hacer es, si existe un mensaje de null, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a configurarle un alert. Para configurar un alert, lo que he hecho es simplemente concatenarlo y luego setear este valor. Lo que voy a hacer es defino una variable meshes de esta manera. Esta sintaxis que ustedes ven aquí es una sintaxis de Bootstrap. Bueno, claro, Bootstrap. Lo que hago acá es definir el div, cómo va a ser, de qué tamaño va a ser, qué lugar va a obtener, qué estilo va a tener, que va a ser justamente quiero que se muestre una cajita de leer, un box por así de leer. Y luego de esto es lo más importante, luego de esto voy a concatenar el mensaje. El mensaje es el mensaje que está suscitándose acá, es este mensaje que vemos aquí, o claro, es este o este. Eso de ahí es lo que acá se va a concatenar y eso es lo que me va a salir. Cerramos toda la cajita, no nos olvidemos que tenemos que pasar luego este valor hacia acá y mediante un set.request attribute vamos a hacer que esto se muestre en la vista. En este caso sería de acuerdo a la vista en que pertenezca, ¿no? Si hemos insertado mal, se va a poner en la vista insertar, un actualizar, en el caso de eliminar y consultar permanecen en el query. Ya para concluir lo de acá, este request dispatcher es la clase que me va a permitir declarar una variable de este tipo para poder hacer el direccionamiento hacia esas hojas mediante un request get request dispatcher. Y acá pasamos esta variable. ¿Quién es esta variable? Esta variable es este de acá, es este de aquí, es hacia donde nos vamos a direccionar, ¿ok? Es el cual nos va a permitir direccionar y deployarnos esa vista. Y finalmente concluimos con esta sintaxis: dispatcher.forward request and response. ¿Ok? Eso sería todo por este video.